Muy buenos días. En esta hermosa mañana, realmente está húmeda, ¿verdad? Siente un ambiente de humedad, rico. La luna hermosa. Gracias a Dios que nos permite venir a su presencia. Ayer vimos el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los habitantes de Gálatas, a los gálatas que habitaban en la región de Galacia. Dice la escritura que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor es dueño de todo. Y que en el tiempo señalado Dios mandó a su Hijo, dice en el versículo 4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí empieza la nueva historia, la historia de las promesas para la humanidad. Nacido, enviando a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. ¿Para qué? Versículo 5, ¿quién me lo lee, por favor? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El 6 de una vez, ¿sí? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así es. Entonces, en el tiempo señalado ya estaba profetizado. ¿Desde cuándo se profetizó que vendría el Hijo de Dios? Antes, Génesis. Desde Génesis estaba profetizado cuando le dijo que de la simiente de la mujer nacería aquel que le iba a aplastar la cabeza al diablo, ¿eh? La serpiente. Cuando somos niños, el príncipe no difiere del niño del esclavo, pero cuando ya es investido como rey, ya se separa, ¿eh? ¿En qué momento fue investido Jesús como Hijo de Dios? Porque vivió toda su niñez como cualquiera, ¿eh? El hijo del carpintero. ¿Pero en qué momento recibe? En el bautismo. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Ahí es el reconocimiento de mi Hijo amado. ¿En qué momento nosotros recibimos ese bautizo? Cuando recibimos al Espíritu Santo en el bautismo. Cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador. Dice la Escritura que entonces somos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Entonces, ¿nos separamos del mundo? Sí. Así es. Ahora, la segunda parte dice que, ayer nos explicaba, que es una exhortación para no volver a la esclavitud. Cuando el Señor nos hace hijos de Él, entonces somos libres. Sí, somos libres. Cuando vivíamos bajo la ley, éramos esclavos de la ley. Porque pecamos, porque todos éramos pecadores y no había quien pagar el precio. Versículo, nos habla Pablo de que la iglesia, los Gálatas, no desecharon la enfermedad que tenía Pablo, ¿verdad? Que incluso eran capaces de quitarse los ojos para dármelos a mí. Ahora, ¿por qué se desviaron? No que era tanto amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se desviaron? Versículo 19. Hijitos míos, ¿por qué quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿Por quiénes? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto, ¿verdad? ¿Recuerdan que nos decía Angélica que un dolor de parto es similar a
A 20 huesos 20 rotos a la al vez. 20 huesos rotos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, otra vez vuelve a dolerle que tienen que arrepentirse. ¿Por qué se tienen que arrepentir? Hasta que ¿qué? Cristo se ha formado en vosotros. ¿Qué palabra es esa de Cristo se ha formado en vosotros? Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quiere decir que cuando nos presentemos a la presencia del Padre, ¿cuál va a ser nuestra similitud? La del Hijo, ¿o no? O sea, el reflejo del Hijo en nosotros. Por eso la palabra se tiene que hacer carne en nosotros, para que reflejemos al Hijo. Y luego nos hablamos sobre la alegoría de Sara y Agar. ¿Recuerdan qué significa alegoría? Es una enseñanza física, llevarla al mundo espiritual, ¿verdad? Nos habla de Agar, la sierva, la esclava, y Sara, la libre, ¿verdad? La libertad. Hablaron de el hijo de la esclava, que era Ismael, y el hijo de la libre, que era Isaac. Fueron apartados Isaac y Ismael. Sí, la esclavitud para un lado y la libertad bajo la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Quién me lee el 27? Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿A qué se refiere? Prorrumpe en felicidad, en gozo. Regocíjate. Regocíjate. La que estéril. ¿Se acuerdan quién era estéril? Sara. Sara. ¿Quién más? Raquel. ¿Quién más? La hija de Jacob. Sara, las tres, es la hija de la esposa de Abraham, Sara. La hija de Isaac, Rebeca, y la hija de la esposa de Isaac, Rebeca, y la esposa de Jacob, Rebeca. Las tres estériles. No, de los patriarcas, las mujeres estériles. Por eso dice, prorrumpe, o sea, grita de felicidad la que no dabas a luz. Porque ahora tu luz es espiritual. Vas a dar hijos de bendición. Bueno, terminamos. Capítulo 5. Estad firmes en la libertad. ¿Quién le toca? A mí. Perdón. Adelante, Silma. Buenos días. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en esta mañana ponemos en tus manos este momento en el cual comenzamos nuestro día aquí en tu presencia. Gracias porque nos permites estar aquí, gracias por este hermoso lugar que nos recibe. Gracias porque tú estás en este momento, en este lugar, y te pedimos que derrames tu espíritu sobre nosotros, sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, sobre nuestras bocas, para que seas tú quien guíe todo este estudio, para que guiados por ti sepamos exactamente lo que nos quieres decir, que entendamos y comprendamos tu grandeza, que sepamos que todo este estudio es para que cada vez estemos más cerca de ti y pues quitemos todas esas situaciones de la carne de nosotros. Ponemos en tus manos este momento, Padre, para que seas tú el principal invitado aquí. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a comenzar el estudio del capítulo 5 de esta carta de Pablo a los Gálatas. Si
Leemos, por favor, de 2 en 2. Por favor, pastor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no Un poco de levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico a la circuncisión, ¿por qué padezco? Porque padezco persecución todavía. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, conciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias. Ok, pues aquí vemos que Pablo comienza diciéndoles: estad firmes en la libertad. Ayer veíamos, y lo acaba de comentar el pastor, la alegoría entre Sara y Agar, que Sara es la libertad y Agar es la esclavitud. Y la maestra Silvia nos decía que comenzamos con Sara, que es la libertad, después llega Agar, que es la esclavitud, y la que continúa pues es Sara, que es la libertad. Entonces Pablo aquí les está diciendo que ya salimos de la esclavitud, que nos quedemos en la libertad. Y en este capítulo 5 dice, en el versículo 1 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, si ya somos libres, ¿como para qué insistir en que
No, yo quiero ser esclavo. Esclavo aquí de muchas cosas, y aquí lo principal es que me quiero hacer esclavo de la carne o esclavo del pecado, ¿sí? Siempre estamos en esa lucha entre el espíritu y la carne, en nuestros deseos naturales, los deseos carnales. Nosotros nacemos con esas características, digamos, porque si vemos a un niño muy pequeñito, que nadie le ha enseñado, por ejemplo en el supermercado, vemos a un niño que anda feliz, brinca, baila y anda ahí, y de pronto toma un juguete o un dulce, y su mamá le dice, no, no lo vamos a comprar, se lo quita y lo pone en el stand. ¿Qué hace el niño? Un berrinche tremendo que nadie le ha enseñado. Chilla, patea, grita, así deshace. Eso es de que ya venimos predestinados, programados con esas situaciones de la carne. Y eso es lo que requerimos ir transformando, porque para vivir en la carne pues es muy fácil. Realmente ya venimos con todo eso. A este niño pues nadie le enseñó, sin embargo es su instinto, y en el momento en que se molesta pasa de un segundo a otro, de estar en el espíritu, de estar feliz, de estar alegre, que lo llevaron al súper, que anda viendo, que no sé qué, y de pronto así en un segundo pasa a todas las situaciones de la carne. Y eso pues también nos pasa a nosotros, es el orgullo, la impaciencia, la desidia. Estamos felices, ay, vamos a una fiesta, no sé qué, y de pronto el taxista se atraviesa, ¿no? Y entonces, ¡pum!, pasamos a la carne en un segundo. Entonces eso es lo que requerimos estar conscientes y pensando y viendo, a ver, respirar y decir, continúo o regreso, ¿no? O sea, ya me salí solito a la carne, regreso, porque para estar en el espíritu se requiere hacer un esfuerzo. Y es la parte entre la carne y el espíritu, es entre lo fácil y lo correcto. Yo siempre les he dicho a mis hijos, entre una situación de voy o no voy, hago o no hago, siempre tenemos dos opciones, siempre, siempre, siempre. Y una es la fácil y la otra es la correcta. Y no nos podemos hacer locos a decir, yo me voy por la fácil pensando que era la correcta. Hay una voz que nos dice en nuestra cabeza, esta es la fácil y esta es la correcta. Si te vas por la fácil, pues atente a las consecuencias. Aparentemente el primer tramo es fácil, después vienen las consecuencias y son más graves. Que lo correcto pudiera parecernos un poquito, de darnos un poco de más trabajo, pero a final de cuentas pues es lo correcto, simplemente es lo correcto y por ahí debemos caminar, ¿sí? Pablo les dice en el versículo 2, dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si hoy circuncidas, de nada aprovecharás a Cristo. Les está diciendo, o sea, si se van a circuncidar, pues entonces ya, o sea, no estemos diciendo que estamos en Cristo si van y se circuncidan, ¿sí? Dice que ya, que si se van a circuncidar, entonces pues vayan y lo hagan. No podemos estar, ayer Angie lo decía, no podemos, yo soy cristiana y todo, pero déjame ver qué me depara el destino en el horóscopo. Dice, no puede ser, ¿sí? O estoy aquí o estoy allá, o sea, debo definir. Y en el 3 le dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. O sea, ya si te vas a circuncidar, pues entonces guarda la ley, ve allá, haz todo lo que está allá y no estés como que medio aquí y medio allá. En el 4 dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificaste, de la gracia habéis caído. O sea, o estás en un lado o estás en el otro. Dice que si ya se circuncidan y deciden estar en esa parte de la ley, pues lo hagan y lo hagan bien. Ayer en el ministerio alguien decía, es que ahorita en las vacaciones de Semana Santa me fui a rezar el rosario. Y decíamos, ¿cómo que rezar el rosario? O sea, no podemos estar haciendo eso. Si estamos aquí, o decir, bueno, sí, pero poquito, o para que los demás no se enojen, o para que la familia, o para que no sé cuánto, o sea, no podemos estar, sabes que soy cristiana, pero en la tarde voy a ir a rezar el rosario. No es posible. Dice Pablo, o estás aquí y ya estás bajo la gracia y estás bajo la libertad, y si vas a estar allá, ve y reza el rosario, pero ya, o sea, ve allá, no estemos entre que aquí y medio allá. Yo les decía, trayendo
medio llevándolo de aquí para allá y medio trayéndolo de allá para acá, y nada más para quedar bien precisamente con las personas y que la carne esté en paz, ¿no? Para decir, ya cumplí aquí y ya cumplí allá. Pablo les dice, eso no puede ser. O estás aquí o estás allá. Les dice en el 5, pues nosotros por el Espíritu guardamos la fe, la esperanza de la justicia. Nosotros sabemos que, lo que les comentaba hace un rato, para salir del montón se requiere hacer un esfuerzo. La verdad es que para hacer del montón no se requiere hacer nada. Ahí llegamos rápido y sin esfuerzo. Pero para salir de ahí, se requiere que nosotros hagamos un esfuerzo. ¿Qué es esto? Levantarnos todos los días, estar aquí, escudriñar la palabra. No le entendí, le vuelvo a leer, pregunto, a ver, oriéntame, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Eso es hacer un esfuerzo, ¿sí? Porque para decir, ay, pues la Biblia dice esto y dice aquello, o dice lo que alguien dijo, y repetimos como loros lo que alguien dijo sin saber si viene de la palabra o no, eso es muy fácil, porque alguien nos los dijo y ya lo aprendí, porque a base de la repetición, hoy me lo sé todo, ¿no? Y cuando llego aquí digo, ay, todo lo que me sé está mal, y esa parte de desaprender lo que toda mi vida me dijeron que estaba bien, es la que más cuesta, desaprender para volver a aprender algo que es real y algo que está aquí escrito. Y eso es lo que se requiere el esfuerzo, porque para hacer allá fuera del montón es muy fácil, ¿sí? Y aquí lo vemos, dice, si alguien me ayuda, por favor, si alguien va a Lucas 10:20. Alguien me busca, por favor, Filipenses 3:4 y Apocalipsis 20:15. ¿Quién tiene Lucas? Yo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, gracias. ¿Quién tiene Filipenses 4:3? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gracias. Y Apocalipsis 20:10. Y el que no, 20:15, perdón. y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. ¿Sí? Ahí está. Ayer comentábamos que lo importante es que Dios nos conozca a nosotros, no que nosotros conozcamos a Dios. Porque si salimos allá afuera y le preguntamos a toda la gente, ¿conoces a Dios? Yo creo que el 99.9 nos va a decir que sí conocen a Dios. Y nosotros pues también lo conocemos. Aquí lo interesante y lo importante es que nosotros, que Dios nos conozca a nosotros. Es como si vamos a un concierto de un cantante famoso y decimos, ay, sí, él es Luis Miguel, yo lo conozco. Y pues todos los 3,000 personas que estamos aquí, pues lo conocemos, ¿no? Por eso fuimos a verlo. Pero ¿qué tal si Luis Miguel voltea y me dice, hola Irma, ¿cómo estás? Ah, ¿verdad? O sea, ahí, órale. Wow, eso es lo importante. Pero bueno, lo importante es que Dios me conozca a mí. Por eso dice, hay que poner atención en que mi nombre quede escrito en el libro de la ley. No nada más que yo lo conozca, sino que Dios me conozca, y a través de mi transformación es como Dios me va conociendo. Decirle, porque los deseos de la carne pues nos jalan hacia allá, porque es fácil decir, ay, no, mejor hoy no voy y mejor me voy a la fiesta o aquí con los vecinos o cosas así. Y los deseos de la carne son impulsos y son muy fuertes, que yo requiero decirle, no, ya, hasta en la comida, ¿no? Ya la 7ª rebanada de pastel, ya no, o sea, ya, hasta ahí estuvo bien, ¿no? Entonces, es ese esfuerzo que nosotros requerimos hacer. En el 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
¿sí? O sea, da igual, o sea, si se van a circuncidar o no se circuncidan, no importa. Lo único que importa es la fe verdadera en Cristo. Dice que es una fe activa por medio del amor, ¿sí? En el 7 y en el 8 les dice, iban bien, ¿qué les pasó? ¿Quién les estorbó? ¿Quién los sacó del camino? Esas cosas no son de Dios. Y les hace referencia a la masa leudada en el 9, que también se los comenta a la iglesia de Corintios en el versículo, en 1 de Corintios 5, 6, que le dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Es como, ¿se acuerdan de las manzanas, de la manzana podrida? Si una manzana podrida está dentro de todo el kilo de manzanas, esa manzana va a podrir a todas las demás. Entonces es importante sacarla. A veces son medidas drásticas, se escucha feo y demás, pero más vale sacar esa manzana podrida antes de que eche a perder todo lo demás. Y en nuestro caso puede ser una persona en nuestras vidas, o un pensamiento o una acción que debemos quitar, porque dices, bueno, es poquito, pero ya vimos que un poquito de masa, de levadura, leuda toda la masa. Entonces esas acciones que no nos están dejando crecer, requerimos quitarlas. Esos pensamientos requerimos quitarlos, desecharlos, porque eso es lo que nos está sacando de aquí, del espíritu. En el 10 les dice que Él confía respecto de vosotros y en el Señor, que no pensaréis de otro modo más el que os perturbara llevar a la sentencia. ¿Qué dice? Quien quiera que sea, gracias. Pablo le dice que tiene toda la confianza en Dios de que van a retomar el camino, de que van a retomar la enseñanza que Él les dejó respecto a Jesús. Y les dice, les deja como advertencia que Dios castigará a quienes les esté estorbando y a quienes les esté diciendo otras cosas, que no es la doctrina que Él les dejó, sin importar quién sea. Jesús va a quitar a esa persona. Así es que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo o con lo que medio estamos haciendo, medio que estamos aquí y medio allá. Hay que definirnos y estar ya en una sola línea que es basada en la Escritura. También les dice en el 11 que si continúan insistiendo en la circuncisión, que si él dijera, bueno, sí, circuncídense, los judíos no lo perseguirían. Que dijeran, bueno, pues sí dice cosas de Cristo, pero está a favor de la circuncisión. Entonces no hay que hacerle nada a Pablo. Sin embargo, él fue radical y dijo, hasta aquí se corta lo de la ley, ya no vamos a estar en la circuncisión y venimos ahora a escuchar lo que Dios nos dejó, lo que Cristo vino a enseñarnos en su ministerio. Por eso es que lo perseguían, porque él dijo, ya no vamos a hacer más de la circuncisión. En el versículo 13 les dice que hemos sido llamados a la libertad, exhortándolos a que no usemos la libertad para dar rienda suelta a los instintos carnales. La carne quiere gobernar mi vida, quiere tener el control. Y él habla, es la libertad, pero la libertad de amar a Cristo, de seguir a Cristo, no la libertad de que hagas lo que te dé la gana, no, sino dice, vamos a ser libres, pero en seguir a Cristo, en seguir sus ordenanzas, y que todo está escrito aquí, y que cuando Cristo viene y empieza su ministerio, pues todo empieza a estar escrito, porque a Pablo pues fue el Espíritu Santo el que le dijo todo lo que Cristo, las enseñanzas de Cristo, porque él no vivió con él, no estuvo en su ministerio, al contrario, durante el ministerio de Cristo, él andaba persiguiendo cristianos. En el 14 dice, porque toda la ley se resume en un solo mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandato viene desde Levítico, lo vemos en Levítico 19, 18, que le dice Jehová, o sea, vas a amar
a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato que viene desde Dios Padre hasta Cristo, que también lo dijo, lo transcribimos en Juan, y aquí Pablo se los vuelve a decir, ¿sí? Toda la ley se resume en un solo mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el 15 les dice que hace énfasis en que si somos, dice que si nos comemos o nos mordemos los unos a los otros, nos estamos destruyendo nosotros mismos, ¿sí? Nos está diciendo que, en el 15, que nosotros nos debemos apoyar en ayudar a las personas que están allá afuera haciendo cosas que no es lo correcto, que nosotros ya aprendimos aquí. ¿Cuál es lo correcto? Ayudarlos y no estarles diciendo, como ayer decía el cita, no es a bibliazos, ¿no? A ver, eso está mal. Pues no, es con el ejemplo y con nuestro propio testimonio de transformación. ¿Ok? Y luego vemos en el 16, dice, aquí a partir del 16 al 26, en estos versículos, vemos que dice que, vemos cómo indica las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Comienza diciendo que andemos en el Espíritu y no estemos buscando satisfacer los deseos de la carne, porque los malos deseos están contra el Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Aquí lo menciona en el 17, y no podemos estar a medias entre los dos, porque son opuestos. O estamos en el lado del Espíritu o estamos en el lado de la carne. Sabemos, y lo comentábamos hace un ratito, que la carne nos gana, o sea, reaccionamos o tenemos impulsos carnales por naturaleza. Sin embargo, cuando detectamos esas situaciones, requerimos regresar al Espíritu. En el 18 dice que el Espíritu nos guía, entonces ya no estamos sometidos a la ley. En el 19, 20 y 21 enlista todas las obras de la carne, para que no tengamos dudas así como que, pues quién sabe si esto sea obra de la carne o no. O sea, ahí nos dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, gracias, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías. Y también pues tenemos, ahí le anexamos la soberbia, el orgullo, la mentira, la glotonería, las rivalidades, la división, el odio, la discordia, ¿no? Y pues muchos que por supuesto tenemos conciencia de que son acciones o situaciones de la carne. Dice que hay cosas semejantes y nos advierte diciendo que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí viene lo que sí debemos hacer y poner atención, que esto lo vamos a hacer para salir del montón, lo que les decía, saber que Dios nos reconoce y estar ciertos que tenemos un lugar especial en el libro de la vida. A partir del 22 y 23 enlista el fruto del Espíritu, lo que nos hace estar en el Espíritu es esto, y aquí nos dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Esto, yo encontré unos versículos en la Biblia en diferentes versiones, y dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Eso lo vemos que se lo dijo Pablo a los Corintios en la primera carta, en el versículo 13 del 4 al 5. En el gozo dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracia a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Esto también se lo dijo a los tesalonicenses en el versículo 15, en el capítulo 15,
del 16 al 18. La paz dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y también lo veíamos en Juan, ¿no? Donde dice, la paz les dejo, y la paz no es como ustedes la conocen, sino la paz verdadera. En la paciencia tenemos en Efesios 4:2, dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Dice que el que es paciente, en Proverbios 14:29, dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. La benignidad no tengo la cita. Dice, y pasado Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. En bondad habla en Efesios 4:32, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La fe, pues la fe, la definición de fe está en Marcos 11:20. No, está en, ¿dónde? Hebreos 11:1, gracias. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidas orando, creed que lo recibirás y os vendrá. De mansedumbre nos habla en Efesios 4:3, y con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y la templanza les habla a los romanos en el 12:3, dice, digo pues que la gracia me es dada a todos los que estén entre vosotros, que no sepa más de lo que conviene saber, mas que sepa con templanza cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de todos estos, que es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros proyectamos todo eso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, pues ya realmente ni siquiera tenemos que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no estamos quebrantando absolutamente nada. Si todo nuestra vida está guiada por este fruto del Espíritu, pues imagínense, si todos nos conduciéramos en este fruto, pues el mundo sería otra cosa, ¿no? Entonces, en el 24 dice, pero los que son de Cristo y han crucificado la carne o la naturaleza carnal, o sea, todo el pecado, juntos con sus pasiones y malos deseos, pues ya estamos en Cristo, pero requerimos hacer esa transformación. Dice que requerimos estar ya, salirnos de la carne. Dice que si ahora vivimos en el Espíritu, dejarnos ya que sea el Espíritu quien nos guíe, quien guíe todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, y vamos a llegar a un nivel muy alto. Aquí yo en algún momento escuché un relato de los alpinistas, que los alpinistas pues van subiendo la montaña o lo que sea, o el monte, y tienen mucho cuidado, deben tener mucho cuidado de las serpientes, porque si mueven una piedra, pues sale la serpiente y les muerde, y pues a esas alturas, como es muy complicado que alguien vaya, los rescate, los salve, los cure y todo esto. Entonces, que los alpinistas van así como que pensando en una línea que ellos le llaman la línea de la serpiente. Llega un momento en el que de ahí ellos saben que de esa línea o de esa altitud hacia arriba ya no hay serpientes, porque como el aire ya se hace muy liviano, ya las serpientes no pueden respirar. Entonces de ahí para arriba ya no ponen atención en eso, en cuidarse de las serpientes. Y es lo que nos dice Dios, entre más alto llegues, el diablo ya no te va a alcanzar. Entonces nuestra comisión es llegar más alto
pasar la línea, de aquí para abajo, estoy en condiciones en vulnerabilidad de estar en pecado o de caer en pecado. Pero si ya llego a ese nivel más alto de espiritualidad, ya el diablo no me puede alcanzar. Ya vamos a estar tranquilos y pues bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Llegar a una madurez espiritual, que ésta se mide precisamente por el fruto que da mi espíritu en mi vida. Y pues termina diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto pues no significa que ya no tendremos los impulsos de la carne, sí los vamos a tener, pero ahora tenemos una madurez espiritual para desecharlos de inmediato. Ya cruzamos lo que les decía, la línea de la serpiente, y el enemigo no puede alcanzarnos. Como Pablo siempre decía, y nosotros requerimos hacer esto, morir diariamente a la carne para crecer en espíritu. ¿Sí? Pues eso es todo. Gracias. Pues eso es todo. Bueno, comentarios. ¿Cuál era el problema? El cumplimiento. ¿Y cuál era el punto exacto del cumplimiento de la ley? La circuncisión. La circuncisión. Seguí con el problema de la circuncisión. ¿Qué les dice Pablo? Pues la circuncisión y no tienes problema. Si tú te circuncidas, estás bajo la ley. Pero el problema de la circuncisión iba más allá. Decían ellos, yo me circuncido y ya estoy limpio. Y Pablo le dice, no, es por la fe. Por la fe. Donde debes de estar. No es el acto de cortar o de sufrir. Es como, por ejemplo, una persona que se pone nopales y se va hasta la villita, dice, ya, por este sacrificio, ya Dios me perdona. No es el acto, ¿verdad? Es por la fe en Cristo Jesús. Pero la gente no lo entiende. ¿Algún momento en la vida a lo mejor nosotros andábamos así? Sí, decíamos, es que tenemos que ir caminando y entonces tenemos que ir caminando y darnos golpes de pecho y golpearnos y entonces Dios me va a perdonar. ¿No? Ese era el problema. Dice... Sobre todo que ya habían dejado de hacerlo, ¿no? Que habían dejado de enseñarlo, pues se andaban bien y ¿qué les pasó? ¿Quién los vino a perturbar? ¿Verdad? ¿Otra vez? ¿Se acuerdan de ayer que dijo? Vuelven otra vez a tomar los rudimentos, el bautizo, el arrepentimiento. ¿Otra vez tienes que pasar por todo este proceso? Por eso decía, vuelvo a sufrir dolores de parto otra vez. Volvemos a empezar. Es como cuando cae uno en pecado, otra vez empezar. Si ya ibas bien, ¿quién te hizo tropezar? ¿Verdad? ¿Quién? Dice, versículo 4, ¿quién me lo lee, por favor? De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Te olvidaste de la gracia de Cristo. Otra vez, córtate el prepucio y vuelve a empezar. Pero ¿qué hacía? ¿Cuál es la naturaleza del hombre que sale de esclavitud a libertad? Y regresar a la esclavitud. Mejor nos hubiéramos regresado. Allá comíamos carne de puerco, ¿verdad? Allá había tumbas donde los enterraban. Allá había tumbas donde podían enterrar. Aquí no se moría nadie. ¿Quién se murió mientras iban a la tierra prometida? Nadie. Y ya estaban hablando de la muerte, ¿ah? Allá había tumbas donde íbamos a morir. Porque la naturaleza del pecado, la lucha de la carne es contra el espíritu. La libre contra la esclavitud, ¿verdad? La libre contra la esclavitud. Fíjense, un poco de levadura leuda toda la masa. Dame un ejemplo de un poco de levadura, nos lo dijo Irma. Un ejemplo de un poco de levadura en la vida espiritual. Pues las compañías, las amistades, o sea, sutilmente. Fíjate lo que nos dijo. En Semana Santa fui al Rosario.
¿Qué está diciendo? Lo está diciendo dentro de una comunidad que ya no creemos en que, Madre mía de los santos, ruega por nosotros. Eso ya no lo creemos, ¿verdad? Eso ya pasó para nuestra historia, ¿o no? Sí, lo que pasa Rosa. es que tiene razón el hermano, porque por ejemplo en el rosario, o sea, dicen cosas que dicen, Dios mío, o sea, no es, dice algo de los patriarcas, María no tiene nada que ver. No, pues dicen, espejo de todas las feas, ruega por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Siendo ya libres, entendiendo las cosas, cuando vienes y lo dices a una comunidad cristiana y hay personas nuevas, ¿qué sucede en la mente de ellos? Un poco de levadura leudó toda la masa. Si yo ya lo escuché ahí en la casa de oración y ahí leen la Biblia, eso no es malo. Entonces, leuda toda la masa. ¿Por qué cuando es liberado el pueblo de Israel se llevaban masa sin levadura? ¿Qué significaba? Deja todo. ¿Qué hace la levadura? Las conchas esas de chocolate. Nada más las infla, ¿verdad? Te llena de cosas, de aire que no te va a nutrir. Por eso dice, fíjense, los esclavos, la libertad, ¿qué te hace? ¿Qué hace la libertad en tu boca? ¿Te permite hablar o no? Decir la verdad, decir lo que tú sientes. ¿Quién nos puso un ejemplo? Creo que Humberto, que en algún lado de un país, si tú llevas una Biblia a la esquina te detienen, ¿no? No hay libertad para predicar. Entonces, la levadura, ¿qué es lo que hace? Te infla, te llena de cosas que no tienen sentido. ¿Qué hizo la libertad en el pueblo de Israel? Que eran esclavos. Un esclavo no podía hablar, ¿o sí? No podía reclamar. Era esclavo, se calla y su boca no tiene que abrirse. Punto. ¿Qué hizo la libertad con el pueblo de Israel? Le dio el permiso de hablar, de juzgar y de criticar incluso a Dios, ¿o no? Al líder. Mejor nos hubieras regresado. ¿Mande? De ser un pueblo. No podían, les dio permiso de hablar. Esa es la libertad que Dios nos da, de poder hablar y decir, no, esto está mal, esto está bien, esto no es correcto. Pero el pueblo dice, hay que circuncidarnos otra vez a regresar a la esclavitud, a volver. ¿Y la gracia? ¿Para qué murió Cristo por nosotros? ¿Para darnos libertad? Cuando uno sale, por ejemplo, nosotros que venimos de la historia de catolicismo generacional, entramos al cristianismo y de repente estamos con un pie en la iglesia cristiana y el otro pie en la iglesia católica. ¿O no nos pasó así? ¿O no nada más a mí? De repente recibo y digo, ¿estaré bien o estaré mal? Mis tradiciones como que me jalaban un poco. Y luego venía una iglesia cristiana y decía, sí tienes razón, pero es que esto me jala, no sé qué hacer. Entonces, la levadura que tú traes de generaciones en generaciones te puede afectar si no eres lo suficientemente madura y no entiendes la palabra fe. Y no entiendes la palabra muerte de Cristo y resurrección de Cristo. ¿Verdad? Si no lo entendemos, el nuevo nacimiento, seguiremos con un pie en un lado y en otro pie en otro lado. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ya morí, el bautizo. Punto. Y ahí, enterré todo. Ahora vivo por el Espíritu. Por eso dice que hay que crucificar, hay que enterrar los deseos de la carne.
porque la carne y el espíritu son contrarios. Decía Irma, para hacer lo malo es muy fácil, darle rienda suelta y se acabó. Es lo más fácil. Para no hacer lo malo es lo difícil. Me dijo un preso una vez, lo difícil es compartir la palabra y hacer la palabra en la vida. Lo más fácil es estar llena las cárceles. Lo difícil es no, y no, y no. Bueno, ¿qué más vemos? En relación a ello, en el 6 dice que la fe que obra por el amor. Y en Santiago nos dice que, en Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero más interesante es el siguiente versículo de ahí mismo de Santiago, donde dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Al tener fe, las obras se dan, o sea, ni siquiera se piden. Se van a dar, ¿verdad? Ahora, es un fruto, ¿no? Las obras son el fruto de la... Dice, yo tengo fe, pero no tienes obras. Oh, pero yo creo, pero no tienes obras. ¿De qué sirve? Yo soy arquitecto, pero nunca he puesto un ladrillo. Oye, yo soy futbolista profesional, nunca le he pegado al balón. O sea, muéstrame. O al revés, ¿no? Das puras obras y no tienes fe. O al revés, dice, yo juego, pero no creo. ¿Verdad? ¿Por qué lo hago? Como indulgencia, ¿no? Ese es palomita. Hay personas que dicen, yo sí voy, pero vienen a expiar sus pecados. Por ejemplo, no juzgo. La persona que dice, es que yo estuve en el Rosario Semana Santa. Hay algo en ella que lo dice aquí, que sabe que no es correcto, pero que se siente culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene a expiarse una culpa de que lo que hizo no fue correcto, pero viene a tratar de diluir su culpa. Como que no es tan mal. Alabar su culpa, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones que así, por alguna obra, ahora sí, Señor, te voy a servir, porque traigo un pecadote tremendo, arrastrando. Pero no es por fe, no es por amor. Bueno, aquí hay cosas muy interesantes, miren. Vamos a entrar en aguas profundas, como decía, ¿verdad? Somos llamados a servir por amor. Versículo 13. Bueno, el 12 dice, ojalá se mutilen todos ellos. No nada más el prepucio, que quiten la mano, los ojos, que se acaben. Porque andan echando a perder la fe, ¿verdad? La gracia, porque no creen. Entonces, ya, que se acaben. ¿Así era Pablo? Era carácter duro, ¿ah? Ciego, pero bien que hablaba. Era muy franco. Ojalá se acaben en pedacitos, dice. Versículo 3. ¿Me lo puedes leer, Laura, por favor? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dale, chiquito. Eres libre, pero no abuses, ¿verdad? No abuses de esa libertad que Dios te ha dado. No le vayas, dentro de esa libertad, le vayas a dar rienda suelta a la carne. De confundirla con libertinaje. ¿Sí? Porque se puede dar. Sí. Entonces, ¿en qué momento una iglesia se puede desviar? Cuando se abusa, ¿no? Por ejemplo, Dios, una noche de milagros, ¿se abusa esa libertad? Ahora sí, ya hubo milagros. Por favor, pasen, lo que trae tarjeta, pásele por aquí. Entonces, ¿se abusa de esa libertad que Dios les dio, de esos dones que Dios les dio? Se puede abusar. Entonces, no se vayan a abusar. Es que eres hermanito, Sebastián es muy bueno para tocar la batería. Sí, ahora sí, échame un tequila para echarle doble. No abuses del don que Dios te dio, ¿verdad?
Es una libertad que Dios te da, pero ten cuidado. Bueno, aquí viene el problema. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Versículo 15, ¿quién me lo lee? Pero si os mordieres, os coméis. No, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis juntos a otros. Ah, caray. Entonces, dentro de la iglesia nos mordemos unos a otros. A veces. Dice, no te vayas a andar comiendo unos a otros. ¿A qué se refiere? Hablar, yo creo. Si Dios te da la libertad y tú te has sanado y te has limpiado, ten cuidado con tu boca, porque ya la esclavitud te dio la libertad en tu boca. Te sacó de ser esclavo, ahora puedes usar tu boca, pero puedes matar también a otros a través de tu boca. Cuidado que el chisme, ten mucho cuidado. Ahí va el chisme, decía Piporro, y va creciendo, hasta que se hace una realidad un chisme, porque la gente lo cree. Es más fácil creer en un chisme que a no creer. Es darle vida a algo que no estás seguro. ¿Eso pasaba ahí? Sí, tengan cuidado. Pero creo que va más profundo, pastor, desde el 14, porque dice al final, toda ley, dice, porque toda ley en esta sola palabra se cumple. O sea, toda la ley se traduce en esto. Amarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ten cuidado de no comerse unos a otros. Miren, fíjense, qué difícil. Abraham tiene hijo con Agar, Ismael. Pero en el trayecto del embarazo, la esclava se siente superior, ¿o no? Comienza a molestar a Sara. Tiene el niño y se siente más superior, porque la otra pobre era una viejita que era estéril. Y a la que buscaba Abraham era el niño y a la joven. Entonces la otra se sintió poderosa. Llega un momento en que Sara le dice, oye, ya no aguanto a estos, al niño ni a la madre, o sea, a los esclavos, que ella misma permitió entrar. ¿Y qué le dice Abraham? En tus manos están. Suéltala. Se va por primera vez. Y ahí está Agar, ay, llorando, y su hijo ahí, y se le aparece el ángel de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y le dice, regrésate sumisa, sujétate, regrésate sumisa ante Sara. ¿Cuál era el problema de Agar? Se había ensoberbecido y comenzó a hablar de más. Y comenzó a chismear, oye, pues yo soy la jefa, ¿por qué me tratan así? Yo ya di hijos, yo ya trabajé en la iglesia, yo ya produje, toda mi vida le he dado. ¿Por qué? Comenzó a hablar. Y el Señor es muy claro. Vete y ¿cómo es? Sumisa, ¿no? Ahí está bien. Va y dice, está bien. ¿Por qué se iba a morir de hambre allá afuera? Porque le quitaron todo. Regresa. La segunda vez, ¿quién le da la orden de que la saque de ahí? La primera vez fue Abraham. Dios. ¿Por qué? Porque el hijo estaba sobre... Porque el esclavo, el hijo mayor, Ismael, estaba sobre el pequeño de la libertad. La carne sobre la esclavitud. Y entonces ahora Dios le dice, sácalos de aquí. ¿Verdad? Qué difícil para Abraham. Sí, tenía que despojarse. Ahora, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, ¿es su hijo? ¿No lo amaba? Sí. Ahora, ¿no amaba tantito a Agar si le dio un hijo? Entonces, ¿qué decisión tenía que tomar?
¿Por qué? ¿No se cumplió ese mandamiento? Porque hay un momento que te tienes que separar. Que tienes que separar la boca de ese mal que ha entrado dentro de la vida, de tu vida, o de tu familia, o de tu iglesia, de tu trabajo, de todo. Si un trabajador tuyo anda hablando de ti, ¿es Agar o no? Con todo el dolor. O sea, sí me sirves mucho, sí te quiero mucho, pero no puedes estar aquí. Porque lo que dices tú, quieres que la gente te respalde. Y no es así, ¿verdad? Entonces, pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros decimos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿O no? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor con Agar o con Ismael? El amor está aquí, que Abraham dice, ¿y qué será de mi hijo Ismael? A él yo también lo bendeciré. Entonces, en su oración de Abraham, dice, bendícelo también. ¿Te fijas? Bendícelo también porque es mi hijo. De aquí salió. Pues bendícelo. Hasta ahí llega el amor. ¿Tendría otro compromiso Abraham? Ya no. Dios lo va a bendecir. Ya oré por él. Que Dios lo bendiga. Entonces, no confundamos el amor con el libertinaje. O sea, las cosas son así como deben de ser. Todo empieza porque murmuráis, mordéis y nos coméis unos a otros. Cuidado. Cuidado. Ahí también puede aplicarte un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco. Una persona que esté así, pues contamina. Comienza a contaminar a los obreros de tu viña y luego nadie quiere trabajar. Ya. O sea, todo empezó por un mal obrero. Porque empezó, cuando el obrero entró a trabajar, dijo, yo quiero trabajar, deseo trabajar. Dice, dame la oportunidad de trabajar. Órale. Pero cuando ya se trabajó, comenzó a hablar, y entonces la carne le ganó al espíritu. Y no merece estar ahí, ¿o sí? Agar merecía estar ahí, Ismael merecía estar ahí. Y era su hijo. O era la mujer que le dio un hijo. Y no. También dijo Sara que lo iban a heredar juntos. ¿Me va a heredar? Dijo no. Y dijo, no, este se va para afuera. Dijo Dios, la segunda vez dijo, va para afuera. No se corrigió. Se le dio oportunidad una vez. Dios mismo le dio una oportunidad. La segunda vez ya no. Va para afuera. Qué duro, ¿no? Durísimo esto. Pero es una advertencia que Dios nos da. Estamos hablando de vivir en el Espíritu. Y tenemos que ser firmes, ¿verdad? Las obras de la carne. Ay, caray, ¿ya leíste en qué área estás atorado? No, en ninguna de estas. Cosas semejantes a estas, no te hagas. Chécale. Por eso te deja tan abierto para que lo cheques. Sí, o sea, te deja abierto y tú vas a checar en qué cosas semejantes pueden ser a estas. A ver, Elsa, que se me quedó viendo así muy feo. Conoce mi historia. Yo no tengo cosas. Bueno, al rato hablamos. ¿Cuáles cosas semejantes podrían ser? Cuando sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Sería una cosa semejante? Porque fuiste hasta a hacer lo bueno y no lo hiciste. Por ejemplo, ves una anciana con su carro y está ponchada la llanta. Tú puedes cambiar la llanta. Y no lo haces.
auxiliar. Pero ¿Eh? no como obras de la carne. No como obras, sino por amor. Exacto. A mí me gusta que Pablo hace una diferencia muy clara entre todo lo que son obras de la carnalidad y obras espirituales, ¿verdad? Así es. Me parece que esto nos ayuda a todos. Me ha ayudado a mí para dar un curso, ¿no? Cuando estoy hablando de espiritualidad y hablar de un ser espiritual y todo lo que puede hacer gracias a que el Espíritu en nosotros da esos frutos, ¿cierto? Así es. Y a quienes solamente viven en el área de lo físico, lo carnal. Así es. Fíjate cómo aclara. Por ejemplo, las obras de la carne. ¿Cuáles son? Las que afectan directamente, ¿no? Que es el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, cosas que estás haciendo. Enemistades, porque hay coraje, hay enojo. Orgías y cosas semejantes acerca las cuales amonesto. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, tantas mansedumbre, ayuda, cosas que salen del corazón. Por ejemplo, este ejemplo de la anciana. Pues, ¿qué beneficio puedes tener? Nada. Pero dices tú, es que llevo prisa. Párate, si ya te la está mostrando el Señor, si está batallando, no, en tu tiempo Dios te lo va a regresar. Párate y ayúdale. Ese es por una obra de amor, ¿verdad? Jamás la vas a volver a ver. Ya, le cambiaste su llanta, te ensuciaste la mano y vas a tener que buscar dónde lavarte, es tu problema. Pero tú ya ayudaste a alguien, hiciste una obra por amor, ¿verdad? De bondad. Bueno, ¿qué más vemos? También quería mencionar, quizás todos lo saben, pero todo lo que son carnavales son fiestas de la carne. Exacto, y se da casi todos esos que menciona Pablo y en otros de la carne, en los carnavales. Carne fiesta para la carne, ¿no? Fiesta. Sí, la fiesta para la carne. Por ejemplo, cuando tú o una persona no discierne entre el bien y el mal. Por ejemplo, dicen que en la televisión el 80% de los anuncios o de los programas traen incitaciones en el área sexual. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos viendo todos los días? ¿O qué estamos escuchando? ¿De qué se está llenando nuestro espíritu? Acuérdense que cuando es liberado alguien, dice que la casa queda limpia. ¿De qué la llenas? ¿Verdad? Si la ven limpia y no la llenas de nada, van a venir 7, ¿verdad? 7 más y la habitarán. 7 peores. Entonces, ¿de qué se está llenando tu vida? Tu corazón. O sea, los tiempos vienen difíciles, ¿eh? Y si se fijan, las profecías se están cumpliendo. Vienen, más de 300,000 indocumentados han entrado por México. Más de 300,000, ¿te imaginas lo que es eso? Y más que vienen. Y todos vienen por hambre. Buscando otra vida. ¿Qué viene? Un hambre, ¿no? Un hambre mundial. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber problemas muy fuertes con el agua, muy fuertes con la comida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados bajo la gracia de Dios. Confiad en mí, yo he vencido. Ahí es donde pueden salir las obras de la carne y las obras del Espíritu. Ahí, en los problemas, ¿verdad? Vemos tantos hombres o mujeres de la Segunda Guerra Mundial que salieron adelante, judíos, esclavos. ¿Qué era, por ejemplo, decía, hay un libro de Víctor Frank, decía, en una de sus partes decía, ¿qué era lo que los hacía sobrevivir? Porque unos morían de depresión o de hambre, no salieron adelante. ¿Qué es a los que lograron salir, a los niños que lograron subsistir? ¿Qué es lo que los hizo diferentes a los otros?
¿Qué creen que haya sido? Una esperanza. Una esperanza. De que los padres les habían inculcado que Dios existía. Entonces ellos sabían que Dios existía. Dicen que en los campos de concentración nadie hablaba. No podían hablar. Los mataban. Cuando ellos salen del campo de concentración, dice que los granjeros, había granjeros que los invitaban a comer, pues andaban sin ropa, les daban ropa y los invitaban a comer. Y comían y comían y comían, a satisfacer lo que es la necesidad de la carne. Y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. ¿Qué los hizo libres? La libertad de la boca, de la conciencia, de que Dios existía. Dice, los que no creían estaban bien cimentados y fueron niños que fueron muriendo. Pero los que creíamos, como que había una chispa de esperanza. Una chispa de esperanza. Y digo, no, yo no me imagino cómo vivieron esos niños, ¿verdad? Todos los días veían morir a alguien. Ahora, sin comer. Ahora, imagínense cómo vivían los olores. Todo. Era terrible, ¿no? Hasta para cortarse las uñas no había. O sea, nada. Se las cortaban con la boca, ¿no? O sea, era algo terrible. Bueno, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Bondad, dignidad. Contra tales cosas, ¿qué dice? ¿Habrá algo que te sujete si haces algo bondadoso? ¿No? Nos leía yo, Mónica, también en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es captancioso, no se envanece, no es embebido, no guarda rencor, no se irrita. Y acá nos dice que en Gálatas, que el fruto del Espíritu, como que lo marca en singular, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y en Corintios nos dice, es bondadoso, no se irrita. Y acá nos dice, es paciente. Híjole, ¿el amor es todo eso? El amor te permite dar a luz, aunque sientas el dolor de 20 huesos, así nos dijiste, ¿verdad? Aunque sientas que 20 huesos se rompen, ¿por qué aguantas el amor? ¿Cómo nos dijiste? El hombre aguanta, ¿qué por ciento? El cuerpo humano aguanta 45 unidades de dolor. En un parto se eleva a 57 unidades, que equivalen a 20 huesos rotos al mismo tiempo. ¿Por amor? Ya no aguanto más. Ay, qué bonito. Y al otro año, y al otro año. Entonces, ¿esto es por amor? Sí. Bueno. Versículo 24, ¿quién me lo lee? Y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuál es tu estatus espiritual? O sea, ¿en qué nivel andas? ¿Vives en el Espíritu o vives en la carne? Bueno, nada más regrésate y ve los frutos de la carne y ahí te valoras. ¿En dónde ando? ¿Ah? Yo creo que andamos más en el espíritu que en la carne. Ah, esa Juanita. Si tú te regresas, por ejemplo, a los frutos de la carne, nada más ponle donde son dos enojados, como dije. Ándale. ¿Te enojas? De repente andas enojado, de repente andas con contiendas, andas en pleitos, en iras, disensiones. Por ejemplo, la disensión, ¿cuál sería? Que no estás de acuerdo, ¿ah? Y te das enojado y te amachas a lo que tú dices. A veces pasan en familias y de generaciones. Es que no debe de ser esto, y ahí se enoja. Si estás en una de estas, estás en los frutos de la carne. Si te enojas hoy con el taxista, que pase Juanita, o que pase Juanita del alto y te enojas y ahí va Juanita, es que andas en enojos,
en iras, en contiendas. Entonces tienes que decir, ay Señor, permíteme dar un poco más del espíritu y matar a la carne, crucificar la carne. Bueno, sí. Yo pienso que a lo mejor en todos los días, porque ahorita que se dice eso, todos los días vivimos en situaciones donde afloran los deseos de la carne, en pleitos, en disensiones, en chismes, y sobre todo más cuando tratas con muchas personas. Pero no es que nosotros andemos en eso, sino como es algo que nos rodea, es cómo reaccionamos ante esas situaciones. Es no permitir que que todo eso que se mueve de deseos de la carne, no nada más los propios, sino de toda la gente, deben verse en nosotros lo contrario, que son los frutos. Ante pleitos tiene que venir la mansedumbre. Y entonces ante cada deseo de la carne debe de venir un fruto en nosotros. Y es ahí como podemos decir que andamos en el Espíritu, o sea, guiados por el Espíritu. Ante el ataque, el contraataque. Sí, O sea, porque vienen los deseos de la carne y enseguida están los frutos del Espíritu. Y como inicia el capítulo, nosotros pudiéramos decir, bueno, vamos a medirnos cómo andamos. El capítulo empieza diciendo que estemos firmes en la fe. Andad pues. Nosotros andemos en unos niveles, o sea, pero lo importante es no salirnos del camino. Lo importante es tener dominio propio, ¿ah? O sea, que tú estás en el mundo, te estás rodeando y te están atacando y tú tienes que dominarte. Ese es un fruto del Espíritu y puedes dar amor, puedes dar mansedumbre, ahí viene todo. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, tú tienes el control de todo, ¿verdad? Dame paz, Dame paz y déjame que mi mente no estar frío. que es fácil decirlo. Pero tienes que hacerlo. Porque yo digo que si queremos que Dios haga todo por nosotros, Él dirá, y yo no te diría acaso dominio propio, ejercítate en el dominio propio, ¿no? Actúa, contraataca, ¿no? ¿Cómo? Ay, te dijeron de cosas en la calle, Dios te bendiga. Ya se acabó el lío. Y venía yo con una persona y el que limpia el parabrisas, le echa tantita agua y se enoja. No. Y ya lo quitó y todavía le dice, te estoy diciendo que no. Y el otro se enoja. Pues, ¿qué quieres? Le digo, ¿para qué? ¿Qué sentido? Si ya le había limpiado. ¿Ya? ¿Para qué? Es que si yo ya le había dicho que no, pero ya se había pasado. Dominio propio. Dominio propio. Le digo, lo único que vas a hacer es que a los dos nos van a poner una tranquiza aquí. Porque yo vengo contigo. Y ahí están los chavos. Dominio propio, ¿verdad? ¿Ya? Dios te bendiga, gracias. Para el otro, mi hermano, ya. No traigo dinero, se acabó. Bueno, últimos versículos, 24. Sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo es eso de crucificar la carne con nuestras pasiones y nuestros deseos? Nada más piensa en José. ¿Pudo haberlo hecho? ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo que le hizo que huyera? No la carne, porque él estaba ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo que huyera? El temor a hacer algo que Dios no lo había permitido. Su conocimiento de Dios. No puedo hacerle esto a Dios. O sea, así como Dios me ha dado todo, así el amo, tu esposo, me ha dado todo, excepto tú. ¿Conocía lo que le pasó a Eva? Todo me ha dado, excepto este árbol. ¿Lo conocía? Seguramente lo conocía. Dijo, no, yo no puedo perder. Entonces, cuando tus deseos y pasiones te llevan a eso, di, yo no puedo perder mi relación con Dios. No lo puedo perder. Me ha dado todo. No la puedo perder. Entonces, ahí la crucificas, ¿no? Ahí está. Ya estoy muerto. O como Pablo
Así es, no lo puedo hacer. Como que tuviéramos presente siempre la naturaleza pecaminosa que sigue habitando en nosotros. Sí. La naturaleza, ¿verdad? Tenerlo siempre presente y teniendo siempre conscientes de que lo que se controla son las reacciones. Las reacciones, no lo que instintivamente viene a nosotros, sino la reacción que damos, la respuesta, esa es la que sí se controla. Fíjate como decía Pablo, ay, se me fue la palabra, más ya, no, Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo lo vivo en eso, en esa reacción que voy a tener, ya lo vivo en la fe. Ya no puedo hacerlo. Aquí nos está regañando. Sí. No, pues lleva todo Gálatas regañándonos, ¿no? Insensatos, necios. O sea, Que no nos muerdan, sí. Y para rematar, ahí te va, Juanita, léeme el 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es una persona vanagloriosa? ¿Inflada? ¿Inflada? Soy hijo de Dios, ahora sí todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Échame otro tequila. No te creas mucho. Dice Pablo, con temor y temblor, ¿verdad? Hay otra parte, dice, no habiendo yo sido heraldo, vengo a ser piedra de tropiezo. El que crea estar firme, cuide de no caer. O sea, todos podemos caer, ¿eh? Decimos, es que yo ya dominé esta área. Espérate. Todos podemos caer. Y que ejemplos bíblicos vemos a quién. Al hombre más sabio de la historia. ¿O no? El hombre más sabio. ¿O eres tan sabio como Salomón? Y Salomón cayó. También el que era conforme al corazón de Dios. David, oye, era conforme, fíjate las palabras, conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Conocía la voluntad de Dios. Era igual, yo conozco la voluntad. Y cayó. Entonces, el que crea estar firme, dice, no se haga vanaglorioso, porque puede caer. Decía mi mamá, todos estamos en la casa del jabonero, el que no quiere es Sí, y hay mucho jabón en el suelo. Ahora, no nos hagamos veamos, la otra palabra, irritándonos unos a otros, enojándonos. Ay, es un área que hay que dominarnos. No nos enojemos. Comprendamos. Envidiándonos unos a otros. Digo que Pablito está enojado contra Gálatas de casa de oración, ¿eh? Envidia. ¿Qué hace la envidia? ¿Qué hizo la envidia en un ejemplo de la envidia en la Biblia? Híjole, Caín y Abel, la hermana de Moisés, tantos ejemplos, ¿no? De envidia. Los mismos fariseos con Jesús. Pedro con Juan. Entonces, imagínate a Caín y Abel. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Ten cuidado. El pecado está a la puerta. ¿Se lo dijo? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál fue el pecado? La envidia. ¿Por qué él sí lo apreciaste su ofrenda? La envidia. Y se lo advirtió. Entonces, ¿Dios conoce nuestro corazón? Y a veces nos advierte, no hagas esto. No se juntes con esta persona. Pero es que mira, es que es bien buena onda, que me trata muy bien. No te juntes con esa persona, el pecado está a la puerta. Ay, nada más me voy a echar 3 copas con él. No te juntes con esa persona. El pecado está a la puerta. Bueno, Pablo nos sigue regañando. ¿Quién sabe el capítulo 6 qué más vendrá? Lo que sí nos ha dicho de todo, ¿eh? Es el Espíritu Santo, está.
Estaba hablando fuerte. Y le ha hablado al pueblo y le ha hablado a los líderes. A todos parejos. No hay de que, ay no, nada más nosotros. No. Ovejas y pastores y de todo. Vámonos. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, Señor. Señor, tu palabra nos redarguye, tu Espíritu Santo nos habla día a día. Te damos gracias porque está escrito, porque nos corriges, porque nos hablas fuerte y nos haces entender que debemos de corregir ciertas áreas, que tenemos que tomar decisiones, Señor. Permítenos tener templanza para hacerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.